Muchas gracias, muy Maestro. buenas noches. Rafael Laura, querido público de Noticias 22. Efectivamente nos encontramos con este nuevo integrante de la Academia Mexicana de la Lengua que muy dignamente está representando a las lenguas indígenas. Juan Gregorio, muchas gracias por esta entrevista. Y pues yo creo que la pregunta obvia, la inmediata, es saber qué estado guardan las lenguas originarias de México en relación al español. Según la ley son lenguas nacionales, al igual que el español. Digamos que en el marco jurídico se establece de alguna forma esa igualdad. En los hechos tenemos que reconocer que hay una lengua hegemónica, que es el español, y las lenguas indígenas, quieras o no, guardan una situación de subordinación lingüística. Es decir, estamos en un proceso pues de bastante deterioro, de disminución de hablantes, de conflictos lingüísticos al interior de las comunidades, y obviamente esto contribuye pues a mermar el número de hablantes, a que las nuevas generaciones ya no quieren hablar la lengua materna, la lengua indígena, y obviamente se ve reflejado pues muy fuertemente, digamos, en un vacío cultural, en un vacío de discurso, en un empobrecimiento, digamos, de muchos de los elementos lingüísticos y literarios de las comunidades y de los pueblos indígenas. Y sin embargo hay un movimiento importante también de literatura indígena, del cual usted también forma parte. Tenemos estos dos libros, No es eterna la muerte y Que siga lloviendo. Dos libros que dan muestra pues, de esta vitalidad de unas lenguas que se reivindican ante el español, ante la lengua de Cervantes. Frente a este fenómeno del que hablaba, hay un movimiento literario bastante fuerte a nivel nacional, y de eso creo que las actividades que la Dirección General de Culturas Populares ha venido realizando han contribuido a sentar las bases para que despegue, digamos, este movimiento literario. La creación literaria es una forma también de ilustrar este fenómeno, este conflicto lingüístico que existe, digamos, entre el español y las lenguas indígenas. Cuando antes de la conquista se hablaban 140 lenguas indígenas en México, hoy en día sabemos que solamente existen ya 68 con más de 364 variantes dialectales. Obviamente que de esa literatura o de aquel momento podríamos hablar de grandes clásicos que conocemos hoy en día y que son parte de la literatura universal. Después hay un vacío, después de que se impone, digamos, la lengua y la cultura dominante, hay un vacío, y poco a poco empieza a surgir una literatura indigenista en el marco justo de la construcción del país, de la nación, del nacionalismo, que, pues que es la base, digamos, de este México actual. Esta literatura indigenista generalmente pues está hecho y no está escrito en lenguas indígenas, no está hecho por indígenas obviamente, ¿no? Sin embargo, creo que marca un momento muy importante de esta situación lingüística que estábamos viviendo. De alguna forma, creo que el hecho de retratar la vida de los pueblos indígenas era un poco con la idea de dejar memorias, de dejar testimonios de cómo era la vida de estos pueblos, porque pues obviamente todas las políticas lingüísticas estaban encaminadas a desaparecerlas. Posteriormente, bueno, dentro de la propia literatura indigenista, se van trazando, va surgiendo una literatura con un enfoque más antropológico, y me parece que también eso mismo va contribuyendo a ir creando cierta conciencia entre los hablantes respecto de la situación que se estaba viviendo, hasta llegar hoy, digamos, a un movimiento literario nacional de lenguas indígenas. Me parece a mí fuerte, que se está posicionando, que reivindica pues, esas lenguas, esas literaturas, todo ese universo que significan las lenguas, las culturas y las artes indígenas.
Desde luego también es cuestión de políticas públicas, es cuestión de literatura, de creadores, de poner este universo y rescatar esta memoria que es indígena pero también nacional. Está un tercer elemento que sería la percepción social de las lenguas indígenas. Ya adelantaba usted que hay generaciones de hablantes que ya no desean hablar sus lenguas de origen, que se están asimilando hacia el español o incluso hacia el inglés o otras lenguas extranjeras. ¿Cómo generar este valor para las lenguas indígenas, sobre todo pues en este pretexto de los 400 aniversario de Cervantes y en el contexto pues de una lengua tan extensamente hablada como es el español? ¿Cómo generar valor social? Uno es tratando, buscando la igualdad de las lenguas, buscando que gocen de los mismos privilegios, del mismo estatus, para que socialmente, digamos, vayan ganando prestigio, vayan ganando presencia, y eso les va a devolver a los hablantes el orgullo por hablar su lengua, por pertenecer a un pueblo indígena. Mientras no se incruste, digamos, socialmente, académicamente, cultural y artísticamente todo este legado dentro de la cultura nacional, va a seguir prevaleciendo esta idea de desprestigio, esta forma de ver las lenguas indígenas, tanto por los no hablantes como por los propios hablantes, pues con cierta indiferencia, con discriminación, con desprecio, con vergüenza, y creo que en ese sentido, si no hay un cambio, si no hay políticas lingüísticas que favorezcan la igualdad, que favorezcan la alternancia de las lenguas indígenas con el español, pues va a prevalecer este fenómeno, y creo que eso también nos afecta como país, nos afecta como nación. Hoy en día, a pesar de que ya hay mayor conciencia y cierta sensibilidad entre las instituciones, e incluso dentro del propio marco jurídico que nos rige, se habla de tolerancia, digamos, eso es, digamos, lo que hoy en día prevalece. Es como decir, están ahí, pues vamos a tolerarlos. Me parece que eso es erróneo, eso no contribuye, digamos, a devolvernos el orgullo, a devolvernos la confianza y la dignidad que como hablantes de lenguas indígenas merecemos y demandamos, ¿no? Porque lo que se exige es respeto, es igualdad, es inclusión, y en este aspecto creo que como mexicanos tenemos mucho que trabajar todavía para lograr una convivencia armónica, un respeto entre las culturas y una convivencia que contribuye pues también a que todos nos veamos como una nación multicultural. Pues muchísimas gracias por esta interesante reflexión en torno a las lenguas indígenas. Desde luego que el tema es complejo, da para mucho, y por eso le invitamos a que participe con nosotros en la cuenta de la agencia de Noticias 22 y también en el hashtag Lenguas MX para continuar con una encuesta y en esta discusión tan interesante para conocer un poco más de lo que es patrimonio de todos los mexicanos, que son las lenguas originarias de este país. Juan Gregorio, le agradecemos mucho su presencia aquí y pues muchas felicidades por este ingreso, merecido ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua. Al contrario, muchas gracias.